Crees conocer una historia, pero solo sabes cómo termina. Para llegar al núcleo de la historia, tienes que volver al principio. Bueno, pues nada, buenas tardes a todos y bienvenidos a este canal. Hoy estamos aquí con el hermano Francesco Varela desde Chile. Aquí en España son las 8:15 de la tarde. Chile está más cerca en horario, ¿no? Creo que por allí son las 4:15 aproximadamente, ¿no? ¿Varela? Sí, 4:15. 4:15. 4 horas de diferencia. La verdad es que a veces las horas hacen un mundo, parece que no. Y bueno, lo cierto es que ayer hubo un tipo de conversación entre testigos de Jehová y protestantes con relación pues a la identidad de Jesús según la Biblia, ¿no? Y bueno, lo cierto es que bueno, aquí en España eran sobre las 4 de la mañana, en Chile serían sobre las 12 de la noche y no pudimos verlo ni estar presentes. Por lo tanto, pues hemos cogido varios puntos, no del vídeo entero, hemos visto 1 hora y media aproximadamente del debate y queríamos pues comentar alguna impresión que hemos tenido. Vamos a ir poniendo puntos y vamos viendo qué opina Francesco y qué opino yo. Mira Francesco, el primer punto. Lo afirmó, que puede ser indefinido. Ahora, de que él teológicamente no lo acepte, bueno, ya... Bueno, la verdad es que muchas veces dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Y aquí el propio Carlos Velot reconoce con su gesto y dice, bueno, sí, claro, es indefinido. Tú no sé qué opinión tienes al respecto. Sí, bueno, hola a todos y quiero precisar que yo sí vi bastante de este conversatorio, como se le llama, porque veo que no fue debate. Aunque después dejé el celular allí, escuchaba desde lejos porque me aburrí en un momento, quise entrar, debido a cosas que escuché, quise entrar para formular preguntas de lo que se había dicho, pero no me dejaron entrar, entonces vi un poco, lo demás ya me desconcentré. Ahora bien, esa parte yo la vi y lo que hace allí Carlos Veloz es darle la razón a Franklin diciendo que no es incorrecta la traducción de un modo indefinido en Juan 1:1. Y ahora cuando Franklin de nuevo le confirma esto, o sea, se lo repite, vemos que está asintiendo él con su cabeza, aunque hace como que le da lo mismo. Pero esto es un punto digno de destacar porque generalmente vuelven a insistir con que uno ha manipulado Juan 1:1, siendo que en conversaciones directas ellos reconocen, como Carlos Veloz y como otros también, reconocen que no hay ningún error en traducir de una manera indefinida Juan 1:1. Algo interesante. Sí, bueno, yo la verdad es que cuando dio la respuesta a Carlos Veloz se fue por las nubes, no habló de Juan 1 en absoluto, empezó a hablar que sin Isaías y demás. Bueno, al final lo que tenemos que ver es el contexto bíblico, ¿no? Con relación a Juan 1:1, prostonceón, el verbo, o sea, la palabra estaba junto a Dios. Bueno, la verdad es que cuando vamos, por ejemplo, al libro de Juan, se nos dice, o dice Jesucristo, que cuando estaba en el cielo aprendió junto, y ahí viene la palabra, la preposición pros, estaba junto a Dios, aprendiendo en el cielo. Y luego dice que cuando se subió, se sentó a la derecha de Dios. Por lo tanto, en ese principio, Jesucristo, en ese Juan 1:1, estaba junto al Padre. En este caso, empiezan a hablar del principio de lo que es la creación, ¿no? Lo que pasa es que al final, personas que dicen saber de la Biblia o de su contexto, resulta que se ponen a hablar de otra cosa. Bueno, vamos a pasar al siguiente punto, más o menos sobre el minuto 15:30, y a ver qué opinión tienes. Un punto que les voy a mostrar a ustedes. Dice, el Hijo ha sido creado de la nada por Dios y esto voluntariamente. El verbo es un elemento del mundo creado. Ha salido de la nada, no por necesidad de la naturaleza divina, sino por la voluntad del Padre. Como los otros seres, Dios lo creó como demiurgo intermediario entre la soledad y el universo de las criaturas. Ahora, mi pregunta es para cualquiera de los dos. Los testigos de Jehová creen en esto. Elige uno de los dos. Al que está al lado mío, al griego apologista, aquí a Franklin. La pregunta para Franklin, ¿esto lo creen los testigos de Jehová, que Jesucristo es un ser creado según esta tesis? Bueno, pues lo dejamos hasta aquí, este punto. No sé qué opinión ¿Qué racimo de uvas ni qué 8:4? Es un racimo de falacias. Porque el hombre
está haciendo la falacia de la pregunta compleja, donde tiene un montón de conceptos errados, pero claro, de pronto mete también algo ahí como que Jesús es creado. Y con eso espera que Franklin le responda sí, pero al responder sí, Franklin estaría dando por confirmadas todas esas falacias que él mencionó. Por allí dijo que lo creó como demiurgo. Pero es que nosotros, cuando hablamos de un Jesús o un hijo creado, digo entre comillas porque esta creación no es igual a todo el resto de la creación. Entonces, cuando nosotros hablamos de Jesús creado, no estamos pensando en un demiurgo, ni tampoco como un verbo parte del mundo, y otras cosas raras que dijo por ahí. Esto se parece mucho como al credo católico, que de pronto dicen, creo en Dios Todopoderoso, y una serie de cosas que son correctas, pero de pronto, y en la Iglesia Católica, entonces, ¿cómo tú puedes decir sí, sí creo? Claro, ha dicho muchas cosas correctas, pero basta que meta una incorrecta, y tú ya tienes que decir que no. Entonces quería presentarle a Franklin el problema de decir sí, entonces crees en todas las falacias que dijo. Pero si Franklin decía no, iba a decir, entonces no crees que es creado. Bien. No sé si me captas el punto. Eso se llama la falacia de la pregunta compleja, donde tú haces afirmaciones que son exactas, pero le introduces mucho veneno. Cosa que si la afirmas, si la aceptas, la estás aceptando con el veneno. El muchacho puede que lo haya hecho con mala intención o en desconocimiento, porque de las otras intervenciones que también lo escuché me di cuenta que la verdad le falta bastante estudio. Sí, de hecho, posiblemente fuera el que más falacias usó, ¿no? De hecho, aquí también usa la falacia del francotirador, donde dispara y luego pone la señal y dice, bueno, aquí directamente has visto, he dado en el centro. Claro, te coge algo de una persona que puede tener similitudes, aunque no son iguales, y te dice, esto es lo que creéis vosotros porque lo digo yo. Eso es la falacia, evidentemente, del francotirador. Y desde luego Franklin le contestó bien, por ejemplo, usando a Clemente Alejandría, Orígenes, pero no es que solo fuera Clemente Alejandría Orígenes. Cuando empezamos a partir del segundo siglo, Irineo, Justino Mártir, incluso, por ejemplo, Taciano, discípulo de Justino, dice, en griego le llama Theos etixen, Dios creado, luego Clemente Alejandría, Orígenes, y hay otros que hablan de Jesús como un ser creado, porque la Biblia nos habla del subordinacionismo. Pero estas personas, ¿qué es lo que intentan mostrar a un público? Es, oye, que estos justo aparecen con Arrio. No, eso es mentira. Primero, de Arrio casi no sabemos ni en qué creía porque Arrio prácticamente desapareció todo. Y cuando miramos la historia, vemos que la historia cuenta algo diferente a lo que estas personas cuentan. De hecho, por ejemplo, ahora iremos hablando con relación a la sabiduría creada. Los primeros cristianos en el siglo II, todos entendían que la sabiduría creada de Proverbios era Jesucristo, todos. Pero ahora resulta que a partir del siglo III, en Roma, ciertas personas, como por ejemplo Dionisio de Alejandría, dice que porque ahí empezó ya el movimiento unicitario, no me quiero extender, empieza a decir que no se le debe de aplicar la sabiduría a Jesús. ¿Por qué? Porque entendían que la sabiduría era creada. Pero ahora vamos a ir hablando un poco más acerca de eso. Vamos al siguiente punto. Dame un segundo. Sí. Y lo que pasa es que este muchacho, después yo me percaté que lo que pretende es asemejarnos con Arrio. Y esto no es problema solamente de él, es un conjunto de todos los que se dicen cristianos, que son en realidad los de los evangélicos y los católicos, nos asemejan con Arrio, pero no tienen idea de lo que creía Arrio. Tampoco tienen idea, al parecer, de lo que creemos nosotros. Fíjate que Arrio creía que el Señor Jesucristo había alcanzado la divinidad después de su resurrección, y se basaba en Romanos 1:3, que había sido declarado hijo de Dios en su resurrección. Entonces él tenía una condición anterior a eso, muy similar a la que tienen los ungidos, ¿ok? Que siendo un ser humano aquí común y corriente, de pronto como que alcanza a ser divinizado, ¿ok? Pero que él no lo era en su preexistencia. O sea, Arrio tenía como un concepto casi como de que el divino ser Jesucristo no existía como tal en una preexistencia. Mientras que nosotros sí creemos eso, y para eso mismo también usamos Juan 1:1, ¿cierto? Que en el principio el verbo era, y el verbo era con Dios, o sea, él existía con Dios.
mientras que a Arrio le costaba eso. De hecho, con eso lo refutaron. A Arrio lo refutaron con Juan 1.1. ¿Okay? Entonces, a nosotros no nos refutan con Juan 1.1 porque nosotros creemos en la preexistencia de un ser divino. Arrio no creía en la preexistencia de un ser divino. Para Arrio, Jesús había alcanzado la divinidad, según Romanos 1.3, después de su resurrección. Algo así como cuando se dice en Pedro que los ungidos gozarán de la naturaleza divina después, pero no ahora, ni lo han sido antes. Entonces, no entender lo que dijo Arrio y no entender lo que creemos nosotros es una locura, porque no es similar. ¿Cómo entonces se nos puede llamar arriano? Claro, pero este vídeo, aunque alguien lo vea, va a seguir diciéndonos arrianos, porque, no sé, parece que, como el dicho ese que entra por un lado y sale por el otro, no les queda y después vuelven a usar argumentos falaces que ya han sido refutados muchas veces. Sí, porque les da absolutamente igual, ¿no? Y van a seguir usando las mismas falacias. Vamos al siguiente punto, porque aquí ya es el momento donde empiezan a contradecirse entre ellos de manera exagerada, ¿no? Vamos a ver un punto y lo Pues, un momento. Ya. Dale, avísame, amigo, avísame. ¿Ya? Voy, espérate. Dale. Muy bien. Ahora, el amigo griego mutila la Sagrada Escritura porque muestra Proverbios 8 y Proverbios 8 no se refiere a Jesucristo. Y se lo muestro. Porque si lees el capítulo 8, se refiere a Dios creó la sabiduría. La sabiduría. Si lees todo el capítulo 8 te vas a dar cuenta. Y los testigos de Jehová enseñan que Jesucristo es un ser creado. Y te leí la segunda. Bueno, aquí esto es sorprendente. Ahora vamos a ver que le van a contradecir, ¿no? Pero ¿qué sabiduría es la que creó? Porque... Claro, pero eso lo dijo porque Franklin utilizó Proverbios 8. Ahora dejemos claro a los que ven esto que nosotros antes de hacer este vídeo nos dedicamos a verlo. Por eso que sé lo que dijo antes Franklin. Hace unos momentos que lo repasamos. Franklin le dijo... Franklin usó Proverbio 8:22 para demostrar que Jesucristo es creado. Entonces aquí Gabo le está diciendo que no, que lo creado allí es la sabiduría, pero ojo que Gabo está diciendo que la sabiduría es creada, no Jesucristo. Bien, dejemos por un momento así a Gabo, no es que Jesucristo es creado, sino que lo que es creado es la sabiduría. Veamos qué sigue pasando. Vamos a ir viendo porque ahora le van a contradecir. Vamos al siguiente punto. A las otras cosas. Y la Sagrada Escritura dice que Jesucristo es el creador de todas las cosas. El creador de todas las cosas. Y ustedes han dicho, no, Él ha creado las demás cosas. Le agregan textos a la Biblia. Por eso es que en Apocalipsis dice que el que le quita y le pone, las plagas se le unirán a ellos. Bueno, aquí viene la otra falacia donde se dice, tú haces y tú has quitado, ¿no? Hablando de no sé qué opinión tienes sobre Colosenses y sobre lo que dice él que es la mutilación, que yo ahora también voy a dar mi opinión. No sé, yo no capté a qué mutilación porque a él se le habló de Proverbio 8:22 y la única diferencia que hubo allí es que Franklin lo utilizó para Jesucristo creado y él lo utilizó para la sabiduría creada. No veo qué mutilación puede haber allí, la verdad no entendí esa parte. Muy bien. Oye, no sé si tienes tú alguna interlineal. A ver si tú me puedes encontrar en Romanos 9:5 el cual es. No sé si existe alguna interlineal que ponga el cual es. Ya que hablamos de mutilaciones, ya que hablamos de meter para dar otro contexto diferente, en Romanos 9:5, por ejemplo, metieron el cual es. ¿Para qué? Pues evidentemente para falsificar este texto y muchos otros textos, ¿no? Por ejemplo, me ha llamado la atención en esta conversación que hablaban, no, es que habéis quitado Hebreos 1:6 la palabra adorar. Y es que, claro, y aquí es donde viene la ignorancia de estas personas, cuando resulta que, por ejemplo, si van a Josué, en sus Biblias pone, y sigue poniendo, que Josué adoró a lo que es el arcángel Miguel. Pero te vienen a decir la tuya. ¿Por qué? Porque esta gente no estudia la Biblia, no estudia su contexto, estudian a los testigos de Jehová y cómo poder atacarlos. Es la única manera. Sin embargo, cuando él dice, bueno, las otras cosas las habéis puesto o no las habéis puesto. Mira, el apóstol Pablo hablaba para cristianos verdaderos, ¿vale?
si tú no, por ejemplo, el apóstol Pablo, cuando está hablando, dice, bueno, porque cuando hace referencia a que todas las cosas fueron sujetas, hombre, es con la excepción de aquel que le sujetó. Evidentemente, cuando habla de que todas las cosas fueron hechas por medio de él y para él, lógicamente es con la excepción de aquel que le sujetó todas las cosas. Es algo bastante fácil de entender, pero como estas personas no buscan la verdad, simplemente buscan la manera de atacar al pueblo de Dios, ¿qué pasa? Que van buscando lo que van oyendo de otros, porque hablas de mutilación, pero sin embargo habéis quitado de Juan 1.3 la preposición día, que cuando vas a la Reina Valera, la preposición día más genitivo es mutilada por todas partes. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice que Dios, mediante Jesús, resucitará a los muertos. Y ellos quitan la preposición griega día más genitivo y dice, porque Dios y Jesús resucitarán a los muertos. Ya Jesús no es el medio. No sé si nos damos cuenta un poco de la manera de mutilar y falsificar todo con relación a la Biblia, como por ejemplo agregarle Apocalipsis 1.8, ahora hablaremos, Apocalipsis 1.11 y otros textos. No sé si quieres decir algo más o pasamos al siguiente punto. Sí, no, o sea, lo que tú dices es cierto. El tema de Romanos 9.5, yo tengo un vídeo que hice hace poco, que es el único que está en mi canal nuevo, pero lo que me llama la atención a mí aquí es sencillamente las contradicciones entre ellos, porque tienes a Agabo afirmando que la sabiduría es creada, todo con descartar la posibilidad de un Cristo creado. Entonces tienes a Agabo diciendo que la sabiduría es creada y a continuación Barragán termina diciendo que la sabiduría no es creada. Y supuestamente Barragán está refutando a Franklin. Y no se da cuenta que lo que está haciendo es refutar a Gabo. Porque Gabo dijo que la sabiduría es creada. Pero Barragán dirá que la sabiduría no es creada. Y eso a mí me causó mucha risa. Es que no es para menos, porque cuando tú los escuchas te das cuenta de que son personas que tienen opiniones diferentes y así lo enseñan, ¿no? Vamos al siguiente punto para entenderlo un poco. Vas a tener 1 minuto para hacerla, él te va a responder en 3 minutos y luego tú tendrás 3 minutos para refutarle o corregirle algo. Adelante, Salvador. La pregunta es sencilla. Franklin, ¿la sabiduría de Dios es creada? Bueno, aquí vemos que ya es cuando entra Salvador Barragán y ahora de repente refuta, como has dicho tú, a Gabo, ¿no? A este católico en transición a evangélico, está ahí mutando. No sé qué opinión tienes al respecto. Sí, porque lo que pasa es que la idea es no reproducir todo el vídeo, porque si no esto se hace eterno, pero sí la persona puede ir y ver este vídeo directamente allí del canal de Veloz y ver cómo después que Barragán le hace la pregunta a Franklin, Barragán insiste en que la sabiduría no es creada. No es creada. Pero resulta que su copanelista, ¿cierto? Gabo, acaba de afirmar que sí. Entonces ahí es donde yo quise entrar para preguntar. O sea, bueno, ¿qué es lo que creen? ¿Cuál es la verdad? Porque ponen a un testigo de Jehová o ponen a 2, ¿cierto? A conversar con hasta 4 individuos de otra religión. De modo que hay desproporción, porque aquí se reciben 4 preguntas, pero allá solamente se reciben 2. Y las preguntas y las contestaciones que hacen no son sólidas, no son racionales. Porque si yo estuviera ahí, entonces yo, ¿qué debo hablar? ¿Hacia dónde me debo dirigir? ¿Me debo dirigir hacia el que está diciéndome que la sabiduría es creada o me debo dirigir hacia el que está diciendo que la sabiduría no es creada? Entonces se hace un problema porque la persona ya no sabe hacia quién dirigirse porque los puntos difieren y ellos creen que están en unidad. ¿Cómo puede estar en unidad un punto que dice que la sabiduría es creada y el otro que dice que no es creada? Es una locura. Luego aparece Carlos Veloz diciendo que en Proverbio 8:22 efectivamente se habla de Cristo. En la palabra sabiduría se habla de Cristo porque Él es el que eternamente ha tenido el principado. Él se basa en eso. Hasta hace una recitación bastante anacoluta y fuera
no sé de dónde sacó unas palabras finales en su recitación que hizo, que alguien le copie bien el texto para que lo lea, porque fue una locura lo que dijo. Después de Reshit Kedem, dijo algo que ni me acuerdo qué es. El punto es que Veloz dijo que allí sí, en la expresión de la sabiduría, se está haciendo la referencia a Jesús, porque Él es el que eternamente ha tenido el principio. Bien, así es que ahora llegó Veloz diciendo que efectivamente Proverbio 8:22 es una alusión a Jesucristo. ¿Ok? Sin embargo, Barragán, refutando a Gabo, decía que allí se habla de la sabiduría, y ojo, no puede ser creada, porque la sabiduría, dijo Barragán, ojo con esto, es un atributo. Y esto ya se formó, hay una locura, por eso yo quería entrar. O sea que el Dios de Veloz y de Barragán es un atributo. ¿Me captan la idea? Toda esa confusión los llevó al punto de decir que para ellos Jesús, en Proverbio 8:22, es un adorado atributo. Y me disculpan, pero hay gente que está en un nivel más bajo de intelecto que dice que Jesús comenzó siendo un pensamiento. ¿Ok? Y en este momento se me parecieron mucho a aquellos, estos tales Veloz, Barragán y Gabo, asemejando al final de cuentas a Jesucristo como a un atributo increado. Ya, para mí Jesús no es un atributo, para mí Jesús es una persona divina que, como dice Juan 1:1, en el principio estaba con Dios. Por lo tanto, es una persona y no un atributo. Sí, sí, no, exactamente. Además, para uno era un atributo creado y para el otro no sabemos muy bien que era un atributo. Madre mía, es sorprendente, ¿no? Y sobre todo porque no tienen ningún tipo de desarrollo cuando exponen. Simplemente atacan, hacen una falacia, se ponen a hablar. Pero cuando les escuchas realmente, intentas, simplemente escucha un minuto, lo coges. Si quieres, escribe un poco lo que están diciendo. Te vas a dar cuenta de que no están diciendo nada. Y es la sensación que me transmiten a mí. Sobre todo, claro. Bueno, Carlos Veloz, o bueno, la verdad es que realmente todos con este tema. Pero mira, vamos a seguir viendo un poquito. Predica al Dios de la Biblia, predica a un Dios que él se ha inventado. Él acaba de decir que la sabiduría de Dios es creada. Imagínense ustedes nada más, si Dios es eterno y nos está refutando a atributos ontológicos propios, no comunicables a ningún ser y a ninguna criatura, que la sabiduría de Dios es un atributo de Dios, es parte de Él, porque Él no tiene principio ni fin de Dios. Veloz. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Y por lo tanto, Franklin dice que la sabiduría de Dios es creada. O sea, Dios se creó una... Páralo ahí. Eso es una autorrefutación tremenda, es una araquiri. El Gabo ha quedado por los suelos, ¿eh? No, es que Gabo creo que ni se estaba enterando, ¿eh? Si le ves la cara, yo creo que ni se estaba enterando. No. A Gabo yo me dediqué a no mirarlo cuando vi el vídeo porque me molestaba. Me molestaba. Pero ¿sabes qué? No solo refutó a Gabo, sino que está diciendo que el Jesucristo, ¿okay?, no creado, de Proverbios 8:22, en el cual también cree el poeta recitador Carlos Veloz, es un atributo. Yo quisiera preguntarle a ellos directamente, ¿ustedes creen que Jesús es un atributo? Porque que sepa yo, es una persona divina. Jesús no es un atributo. Oye, ¿cómo va a ser un atributo? ¿Sabe la gente lo que es un atributo? Jesucristo no es una cualidad. Ahora, que tenga atributos, cualidades divinas es otra cosa, pero Él es una persona, Él no es un mero atributo. Entonces, allí Barragán, creyendo estar hablando algo sólido, está hablando una estupidez del tamaño de un buque, no lo sé, oye, y se ha refutado él mismo, refutó a Gabo y refutó a Barragán. Perdona, a Veloz. De hecho, empieza el vídeo diciendo, dice, Franklin no nos enseña, nos muestra algo así al Dios de la Biblia. Bueno, ¿cuál es el Dios de la Biblia? 1 Corintios 8:6, un solo Dios, el Padre. Decía Irineo de León que la Biblia solo nos hablaba de un Dios, el Padre, que los apóstoles, los profetas y el Señor Jesucristo siempre predicaban un solo Dios, el Padre.
Mi pregunta para estas personas que dicen que no que predicamos otro Dios diferente es, según 1 Corintios 8:6, ¿quién es tu Dios? Un solo Dios, el Padre. Además luego pone una preposición ek, procedente de quien son todas las cosas. Por lo tanto, si hay alguien que no predica un Dios el Padre, es el mundo trinitario. Al igual que los gnósticos, por eso escribe Ireneo de León, que decían, ¿vale?, que podían explicar a otro Dios fuera de la Biblia. En este caso, por ejemplo, los valentinianos con el tema de la monada y pues esos engendramientos eternos que explicaban a su manera y que con los siglos se terminó convirtiendo en la Trinidad. Bueno, lo del tema del atributo lo vamos a ver en un segundo. Testigo de Jehová. El Dios La atributo. sabiduría es un atributo de Dios, que es parte de Dios. Atributo. Y se le conoce dentro de la teología como atributos no comunicables. Atributos no comunicables, ¿eh? Ojo, que ese atributo de Proverbio 8:22 es el que Carlos Veloz dice que es Jesucristo. Madre. El atributo no comunicable. Bueno, vamos a seguir pasando un poquito. Franklin aquí ya se está riendo, ¿no? Porque ya es vergonzoso, ¿eh? Es inferior, que es Jesucristo, que es un Dios inferior creado, contradiciendo lo que dice Isaías. Alguien de los dos aquí miente, o Franklin o Isaías. ¿A quién le creemos nosotros? Yo le creo al profeta Isaías. Isaías dice que antes de él no fue formado Dios, ni después de él será formado Dios. Pero Franklin tiene un... Bueno, aquí tenemos el problema de que siempre se agarran a un texto y se olvidan del contexto y luego dicen que son los demás. No sé si quieres comentar algo al respecto de quién dice la verdad, Franklin o Isaías. Sí, bueno, mira, en 3 minutos esta gente no entiende y ni lo entenderá ni en 1 hora porque por eso para ellos existen los seminarios, donde tienen que ir por 2 meses, por 5 meses a un lugar para que les inculquen y entiendan bien porque ellos son difíciles de entender, les cuesta. En Isaías es un profeta que se adelanta unos 200 años al cautiverio judío en Babilonia. ¿Okay? Y ya para ese tiempo también está ocurriendo lo que es lo otro, o ocurre más próximamente lo que es lo otro, que es el cautiverio de las 10 tribus de arriba, la parte norte de Israel, es llevada por Asiria. ¿Ok? Asiria después cae y en su lugar se levanta Babilonia, en el mismo lugar. Así es que cuando Babilonia viene y se lleva a los judíos, al final los judíos de abajo, con las 10 tribus de arriba, terminan allá en el mismo lugar del cautiverio donde antes dominaba Asiria y ahora domina Babilonia. Bueno, antiguamente, en los tiempos de Isaías y los profetas, estas victorias eran atribuidas a sus dioses. Hasta allí ya debieras iluminarte un poco. O sea que, si son derrotados los judíos por parte de los babilonios, quiere decir eso que los dioses de Babilonia son los verdaderos y no el de Israel. Pero entonces Jehová, mediante Isaías, asegurándole que no los ha abandonado, se presenta en esta batalla entre dioses, diciendo que Él es el único Dios y no reconoce a nadie más. Antes de Él no hay otro, ni después de Él hay otro. Y si tú te fijas, por ejemplo, en Isaías 46:1, si alguien lo quiere ver después, en Isaías 46:1 hasta se mencionan algunos dioses como Bel, Nebo. Bel, Nebo. De hecho, de Bel sale el nombre para un ser humano, Belsasar. Y de Nebo sale nombre para otro hombre como Nabonido, que es de Nebo, como decir Nebonido. Entonces, estos dioses no son reconocidos por Jehová en Isaías. En ese contexto de la batalla entre Jehová y los dioses falsos, dice, no conozco a ninguno, no hay ni uno antes de mí, ni uno después de mí. De hecho, dice, si ellos fueran verdaderos, porque eso está en todo el contexto de Isaías 43 en adelante, hasta el 48. Dice que si ellos fueron verdaderos, deberían presentar sus testigos. Y esos testigos debieran ser capaces de anunciar las cosas futuras, las cosas que vienen. Entonces, Dios pregunta, ¿qué cosas han profetizado esos dioses a través de sus testigos, si ni siquiera tienen testigos? En cuanto a mí, dice Jehová, yo sí tengo testigos, y ahí es donde sale el famoso versículo, ustedes son mis testigos, para que sepan y tengan fe en mí. Yo soy el que declara las cosas desde el principio, declaro el final. Entonces, mediante esa evidencia, el único Dios verdadero en ese contexto entre Jehová y los dioses falsos
El único es Jehová, no hay uno antes ni uno después de él. Pero fíjate que ese contexto es un contexto de guerra entre dioses, por así decirlo, y no tiene nada que ver con incluir en este drama a los otros seres espirituales que Dios considera dioses. Porque fíjate aquí una cosa, me puedo extender un poquito porque la explicación no es muy breve. Y pasamos luego a otros puntos más rápidos, hasta no te preocupes. ¿Puedo? Sí, tranquilo. Ya. Bueno, cuando tú sales de ese contexto que yo mencioné y tú te vas a Hebreos 1.6, por ejemplo, tú sabes de dónde se está citando Hebreos 1.6, lo deben saber los amigos católicos y evangélicos. Se está citando del Salmo 97 y posiblemente de Deuteronomio 32.43. ¿Ok? De manera que lo que se llama ángeles allí en Hebreos 1.6, en realidad en la escritura anterior, ya se le está llamando dioses. Y inclínense ante él, dioses todos. Entonces, ¿cómo puede alguien venir a decir que no hay más dioses con Jehová por lo que dijo en Isaías, si el mismo Dios que habló en Isaías te está diciendo a través de Hebreo 1.6, del Salmo 97.7 y de Deuteronomio 32.43 que sus hijos angelicales son dioses? Por eso que cuando Jesucristo vino a la tierra fue inferior a todos los Elohim. ¿Qué es Elohim? Dioses, según el Salmo 8.5. Entonces es incorrecto no entender los contextos temáticos y creer que no hay más dioses con el Dios supremo y verdadero, por lo que dijo Dios mismo en Isaías, en algún capítulo de Isaías 43 al 48. Es incorrecto porque el contexto tienes que tomarlo en cuenta. Y cuando te sales de ese contexto entre Jehová y Dios es falso, y te metes al otro contexto celestial de la familia de Jehová, Dios dice que sus hijos angélicos son ángeles. Según la cita que Hebreo 1.6 hace de de Salmo 97.7 y de Deuteronomio 32.43, según un manuscrito del Qumran o la Septuaginta, y según otros textos como el Salmo 8.5, el Salmo 138.2, si no me equivoco, el Salmo 148.2.5, en fin. Creo que Barragán fue el que habló allí, no es capaz de reconocer los contextos temáticos que lee. Desde luego, yo una de las cosas que hago cuando leo, y si me equivoco en mi manera de leer, dímelo. Mira, yo por ejemplo, tú empiezas leyendo la Biblia, ¿vale? O cualquier libro. Tú de repente, antes de llegar a Isaías, ya has leído varias veces que al Dios Supremo Jehová se le pone un título. Ese título es Dios de dioses. Ya lo has leído desde Génesis a llegar a Isaías en varias ocasiones. Ahora de repente llegas al libro de Isaías y te dice que no se forman dioses y demás, y ya de repente desde Isaías para adelante quitamos el título de Dios de dioses y que ya no, como si no hubiera existido. No, es lo que nos has estado explicando, ¿no? Al final lo que está hablando es decir, bueno, estos dioses que tienen estas naciones que no hacen nada por ellos porque no existen, no valen para nada, nadie puede testificar a su favor, ni han sido formados, ni van a ser formados, porque simplemente son falsos, no existen. Y evidentemente, junto a mí no está ni ningún dios de esos, ni Baal, ni ningún tipo de dios falso, como tú has estado explicando. Bueno, ¿quieres comentar alguna cosa más o pasamos al siguiente? Vamos al siguiente. Vamos. Para entender esa pregunta, si escucha un rebote, no sé si pueden apagar los micrófonos. Voy a apagar Ok, gracias. Claro, eso lo dice el Evangelio y nosotros no negamos esa parte. Ahora voy a empezar por lo primero. ¿Por qué nosotros decimos que Jesucristo es Dios? Bueno, no lo he puesto bien, simplemente era resaltar la pregunta. Se les hace una pregunta yo de verdad insisto, que alguien busque esta parte y la escuche. La pregunta es simple y sencilla y al grano. ¿Por qué Jesús tiene un Dios? Resulta que empieza a hablar, porque este hombre, Salvador Barragán, está obsesionado con Apocalipsis 1.8. De hecho, es bautista y desde luego simplemente con A.T. Robertson se le cae la máscara a esta persona. Ahora hablaremos de Apocalipsis 1.8. Resulta
que no contestan. ¿Por qué Jesús tiene un Dios? Porque Jesús es Dios, porque en Isaías 9:6, porque, claro, Apocalipsis 1:8, porque, claro, en Juan 1:1, no dicen textos como Filipenses 2:6, Colosenses 2:9, es Dios. Pero yo no te he preguntado en ningún momento que por qué Jesús es Dios o si es Dios. No, que por qué tiene un Dios. No Esa sé, era la pregunta. ¿qué piensas tú al respecto? Y desde luego pues se la saltan, y bueno, lo había puesto aquí porque me llama la atención de que jamás son capaces de contestar por qué Dios tiene un Dios. Bueno, Jesucristo cuando asciende al cielo, como dice Juan capítulo 20, dice claramente: asciendo a mi Dios y a vuestro Dios, a mi Padre y a vuestro Padre, ya está, se acabó. Ese es su Dios. Hebreos 9:24 se presentó ante la persona de Dios. Ese es su Dios y se acabó. Por eso en Apocalipsis vemos continuamente que dice: mi Dios, mi Dios, mi Dios, o que Jesucristo se acerca al que está sentado en el trono y le coge el rollo. Evidentemente, ¿quién es Dios? El que está sentado en el trono. Bueno, vamos a seguir pasando y si quieres vamos a entender. Ahí está hablando del Dios Todopoderoso. Como el Dios Todopoderoso no hay ninguno. No hay ningún Dios creado igual que el Padre, ni antes ni después. Porque igual que Dios no hay ninguno. Ese es el Dios Todopoderoso. Ese es el único Dios y el Dios verdadero que habla la Biblia. Bueno, aquí le está contestando un poco William lo que has estado hablando tú con relación a ese Dios de Isaías, que es un texto que usan, que falsifican y que engañan a las personas, y que las personas jamás se van a molestar en leerse lo que realmente dice ahí ese versículo, ¿no? A ver si soy capaz de ponerlo. Bueno, vamos a ir pasando porque lo había puesto un poco, pero es lo que hemos estado hablando. Vamos al 48:8, donde, bueno, nos va a hablar un poco barbaridades de que si situamos a Jesús como si fuera Moisés, y bueno, va a citar otra vez Apocalipsis 1:8 porque es que es lo único que sabe decir este hombre. Estrada. Hans, puedes elegir a cualquiera de los dos invitados, testigos de Jehová, para Hermano tu pregunta. Carlos, ¿me da chance de responderle? No, perdón, te falta tu refutación y falta la pregunta que se te va a hacer a ti. Ok, gracias. Sí. Adelante. Bueno, gracias. Ustedes escucharon todo lo que él acaba de decir y no conocen la palabra de Dios este señor, y lo han engañado en los testigos de Jehová, porque él dice que Jesucristo es un poderoso, pero no todopoderoso, y lo está comparando con Moisés y con los del Antiguo Testamento. Pero vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Dice la palabra, me para el tiempo para que apague el micrófono, porque... Bueno, yo creo que hasta aquí, por no poner todo, al final es la misma demagogia, os han engañado, y Apocalipsis 1:8. Sobre todo Apocalipsis 1:8, de ahí no sale, ¿sabes? Pero no ojo, que este muchacho fue el que dijo que nuestra Biblia está manipulada. Y sin embargo va a citar de Apocalipsis 1:8. Ahora bien, y después Hans también cita de Apocalipsis 22:13. Sí, ese va a ser el siguiente punto. Bueno, si quieres escuchamos ese punto y después hablamos del completo. Venga, vale, pues voy a ponerlo, estaba en el 1:53 más o menos. Y ya hablamos de todo un poco. Porque esto lo tengo que ir pasando. A ver. Ojalá que cuando demos la explicación de este texto ya dejen de citar esos versículos como aludiendo a Jesús. No, eso no va, eso va a ser imposible. Ahora debiera quedarles claro, lo vamos a hacer con calma. Venga, voy a poner desde aquí, a ver, un poco más adelante, es unos 20 segundos. Adelante. Tú me dijiste Emiliano a mí, ¿no? Yo soy William. Perdón, don William. La pregunta es para don Emiliano. Sí es don Emiliano, ¿verdad? Sí, creo que sí le oí bien el nombre. La pregunta es, en Apocalipsis capítulo número 22:13, en ese capítulo, ¿quién está hablando en Apocalipsis 22? Bueno, pues vamos a empezar ya con Apocalipsis. Si quieres, empiezas tú y ahora voy yo a continuación. Sí, lo que pasa es que ahí, como se puede ver, está recurriendo a Apocalipsis 22:13 y antes ya se recurrió a Apocalipsis 1:8 para demostrar que el Señor Jesucristo es el alfa y el omega, el todopoderoso, ¿cierto? Lo que ocurre, y vamos a ir por parte, mira. Lo que ocurre es que sus mentes están condicionadas
por el añadido que tiene la Reina Valera en Apocalipsis 1:11. Pausen el video el que quiera, y si tiene la Reina Valera, vaya y lea Apocalipsis 1:11 y va a ver donde supuestamente aparece el Señor Jesucristo diciendo: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, o el principio y el fin, algo así, y estas cosas escríbelas a la congregación de tanto. Oye, momentito. Los manuscritos no tienen toda esa verborrea, esa fraseología en Apocalipsis 1:11. ¿Ok? Pero como la gente no lo sabe, es tan claro para ellos que Jesús está diciendo: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, el principio del fin y el fin. Es tan claro como lo dice la Reina Valera en Apocalipsis 1:11, que lógicamente una mente condicionada ya por eso, ¿qué crees que entiende cuando lee en Apocalipsis 1:8 que el Señor dice que es el alfa y el omega? ¿Qué Señor es ese? Jesucristo. ¿Por qué? Porque acaba de ver en el 1:11 que Jesucristo lo dice explícitamente. Pero eso es un añadido. Entonces, como no entienden que es un añadido, condicionadamente ya leen Apocalipsis 1:8 como refiriéndose a Jesucristo como el alfa y el omega. Y en vista de este entendimiento, claro, van a Apocalipsis 22:13, ¿y qué crees que entienden? Que el que dice yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, o el principio y el fin, ¿quién es? Jesucristo. Pero hay una manipulación tan grande de esos textos a partir del añadido, que si tú te fijas, incluso han distorsionado el mismo Apocalipsis 1:8. Recién me centré en el 1:11 con el añadido, ahora me voy a centrar en el 1:8. Porque en el 1:8 todo indica que allí había un nombre propio, y por eso nosotros traducimos Jehová dice, yo soy el alfa y el omega, Jehová el Dios. Porque ahí Kyrios no está con un artículo definido antecediéndolo. Si Kyrios, Señor, el nominativo, hubiese estado haciendo referencia a el Señor, diría Jo Kyrios. Pero no dice Jo Kyrios, no dice Jo. De manera que allí había un nombre propio, porque un nombre propio en nominativo comúnmente no lleva un artículo. De hecho, en español, nosotros mismos, para hacerlo como ejemplo, la idea es que cuando hablemos de una persona usamos su nombre, no decimos el Carlos, el Samuel. No usamos un artículo antes de, aunque aquí en Latinoamérica algunos sí lo hacen. Pero lo lógico es decir Samuel, Carlos, no el Samuel, el Carlos. Entonces tampoco se diría el Jehová. Aunque si le rebuscan van a encontrar aspectos así al principio de Mateo, pero en el caso acusativo, y quizá en Apocalipsis 4:11, pero por expresiones que están cargadas de un hebraísmo, que ese es otro tema. El punto del siguiente, voy a volver al punto. El punto del siguiente, Samuel, mira, en Apocalipsis 1:8 se quitó el nombre divino, ¿ok?, que estaba allí sin artículo, para poner Kyrios. Y se traduce como si estuviera escrito Jo Kyrios, el Señor. Y ya hay una manipulación, pero fíjate en esto, mira, fíjate en esto. A continuación dice, yo, el Señor, el Dios, soy el alfa y el omega, y luego dice esto en la Reina Valera. No sé si dice el primero y el último o el principio y el fin. Vayan a ver un manuscrito. O sea, bueno, la gente común y corriente a lo que tiene acceso es a una interlineal en línea. Vaya a una interlineal en línea a leer Apocalipsis 1:8 y dígame, o piense, y sea honesta, si allí usted está viendo que dice que el alfa y el omega, ahí está diciendo el principio y el último, o el primero y el fin. El principio y el fin. ¿Y sabes qué ocurre con eso, Samuel? Es que están haciendo concordantes los tres textos que te mencioné. Están buscando la uniformidad entre el 1:11 que tiene el añadido con el 22:13 y el 1:8.
para que mediante ese triángulo, de esos tres textos que están deformados, mutilados, como decía Gabo, ellos los tienen así, lleguen a una conclusión de que Jesucristo es Dios. Pero ojo, y aquí resumo, Apocalipsis 1.8 no dice en realidad que el alfa y el omega es el primero y el fin, los quieren hacer concordar. Apocalipsis 1.11 no tiene el añadido de Jesús diciendo yo soy el alfa y el omega, el primero, el último, el principio y el fin. No, no, no. ¿Ya? Y cuando tú entiendes que esos añadidos no están, te vas a Apocalipsis 22.13 y claramente allí es Jehová Dios el que está dando esa declaración. Yo soy el primero y último y yo traigo conmigo el galardón. Porque el único que galardona, según Hebreos 11.6, y creo que es Romanos 2.6, es Dios, no Jesucristo. Él trae el galardón. Entonces, yo quisiera hacer una pregunta final acá, mira. Por esto yo quería entrar ayer. Si esas palabras son dichas por Jesucristo, supuestamente el Apocalipsis 1.8 y el 22.13, no hablemos del 1.11 porque ese es un añadido. Si el 1.8 y el 22.13 son palabras de Jesucristo, mi pregunta es la siguiente. A la luz de Apocalipsis 1, 2 y 3, donde el apóstol Juan dice que escribió las palabras dichas por Dios y las palabras dichas por Jesús. Si esas no son palabras de Dios, del Padre, mi pregunta es, ¿dónde habló el Padre en Apocalipsis? En todo el libro de Apocalipsis. En todo el libro de Apocalipsis, díganme, ¿dónde Juan escribió palabras del Padre? Porque estos evangélicos hacen parecer al Apocalipsis como palabras todas de Jesucristo, de tal manera que hasta las únicas que dijo el Padre, como en 1.8 y 22.13, se las quitan al Padre y se las ponen a Jesucristo. Pero ojo, que Juan dice que escribió palabras del Padre también. En Apocalipsis 1, 2 y 3 dice, yo doy testimonio y escribo, algo así dice, de las cosas dichas por el Padre y de las cosas dichas por Jesús. Si esas que están en cuestión en este momento no son dichas por el Padre, dígame alguien dónde en Apocalipsis yo encuentro al Padre hablando entonces. ¿Dónde está hablando el Padre en Apocalipsis? ¿Y sabes qué me van a tener que decir? En ningún lado. Y no puede ser a la luz de Apocalipsis 1, 2 y 3. Porque ahí dice Juan que escribió palabras dichas por el Padre. Y estas precisamente son. Lo que pasa es que se la han quitado al Padre porque ya están condicionados en sus mentes por el añadido de Apocalipsis 1.11, donde supuestamente Jesús dice las mismas palabras él, pero no, eso es un añadido, señores. Hasta ahí paro porque se me hace largo. No, de hecho, Apocalipsis 1.1 se nos habla de los 4 seres. El Padre le da la revelación al Hijo, el Hijo al ángel y el ángel a Juan. Y cuando están hablando, yo Juan, yo Jesús, o cuando lo habla el ángel, o quién es el Padre, lo único que queda, yo, el alfa y la omega. De hecho, la trampa que suelen hacer estas personas, esta gente no lee la Biblia, todo el libro, simplemente buscan textos, ¿no? Entonces te dicen, bueno, es que el 7 habla del Hijo, entonces el 8 tiene que ser el Hijo también. Pero mirad, yo entiendo que se debe hacer así. El 6, dice Apocalipsis 1.6, e hizo que fuéramos un reino de sacerdotes para su Dios y Padre. Sí, a él sea la gloria, la potencia, para siempre, amén. Bueno, aquí de quién termina hablando, del Padre, ¿no? Entonces, el siguiente versículo es el Padre, porque yo podría decir que es el Padre, no. ¿Por qué? Porque dice, miren, vienen con las nubes y todo ojo lo verá. Y los que lo traspasaron, claro, el 7 ya ha cambiado de personaje. ¿Quién es el 7? Evidentemente Jesús. ¿Cómo sabemos que el 8 ahora ya no es Jesús, el del 7? Bueno, pues en el 4 te lo dijo. Dice, es el 4, ¿no? Cuando dice, que tengan bondad inmerecida y paz de parte de aquel que es y que era y que ha de venir. Luego dice de los espíritus que están delante del trono y de Jesucristo. Bueno, ya te acaba de decir que el del 4 es el que era y el que ha de venir. Si nos fijamos en las cartas del apóstol Pablo, en multitud de ocasiones, siempre dice bondad inmerecida, que es un regalo que Dios nos da, y dice de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Vale? Siempre pone nuestro Dios y Padre, bondad inmerecida, siempre lo pone el primero y luego dice y bondad inmerecida también de Jesús. Ese regalo te viene en Apocalipsis 1.4 y te vuelve a decir del que es, el que era y el que ha de venir y luego dice de Jesús, la bondad inmerecida. Y ahora de repente vas al 6 y habla del Padre. Pasas al 7 y te habla de Jesús. Pero el 8 es el Padre, que es el que era y el que ha de venir del versículo 4, el que te vuelve a dar la bondad inmerecida. Pero estas personas, ¿qué hacen?
trampas. Por eso en el versículo 1.8 han tenido que meter historias, en el versículo 1.11 han puesto algo que ni viene, simplemente para intentar justificar, porque no vienen los manuscritos más antiguos, vienen en manuscritos pues prácticamente recientes. ¿Por qué? Porque buscan la manera de falsificar la Biblia, porque no van a ser capaces nunca de mostrarnos un solo Dios, un solo ser de 3 personas. No, lo único que hacen es, oye, al Padre sí, sabemos que se le llama a Dios, eso es innegable, pero al Hijo también, por lo tanto, tiene que ser del mismo Dios. Y como solo hay un Dios, pues ese Dios tiene que ser también Jesús. Entonces yo no me voy a centrar en mostrarte mi único ser. Te voy a mostrar simplemente que Jesús tiene que ser parte de ese ser. Aunque no te lo meta adentro, simplemente mostrándote que es Dios. Del Espíritu Santo ya nos olvidamos. Sin embargo, si yo te voy a dar un regalo a ti, Francesco, y te digo, mañana te va a ir un regalo de mi familia, de los de mi casa y mío también. No tiene lógica. Si yo te digo que te voy a enviar un regalo de los de mi casa, estoy yo metido ya. No, y mío también. Si Dios nos da, dice, bondad inmerecida o el regalo de parte de Dios, porque muchas veces dice de Dios y luego dice de nuestro Señor Jesucristo, Jesús no forma parte de eso que es Dios. No formaría parte de lo que la Biblia llama a Dios, porque Dios simplemente se le llama al Padre, un solo Dios, el Padre. Bueno, veamos, vamos a poner algún punto más y vamos a ya poquito. Va en Apocalipsis 22 respondiendo la pregunta, finalizando, que es el alfa y el omega, el Padre que habla ya. Ahí quedó el tiempo. Sí, 3:15. Ok, Hans ahora tiene sus 3 minutos para refutar o corregir lo que escuchó de la respuesta. Bueno, ustedes se pudieron dar cuenta de que en este caso incluso el señor William no está respondiendo la pregunta que se le hizo y la evadió totalmente. Incluso leyéndola desde la versión Nuevo Mundo, se entiende y se sobreentiende quien está hablando es Jesucristo, es Jesús en el Nuevo Mundo. Y eso lo pueden ver ustedes que se puede confirmar en la versión Nuevo Mundo, lo pueden confirmar en el capítulo número 10, versículo. Pero para que vieras cómo se contradice, no sabe ni lo que dice, le tiembla la voz. Bueno, si puedes comentar tú algo al respecto. Sí, es que es lo que yo te mencionaba recién. Él está hablando de Apocalipsis 22:13. Y él dice que incluso en la traducción del Nuevo Mundo se puede ver claramente que se está hablando de Jesucristo. Pero claramente lo ve desde su mente condicionada. Sí. ¿Por qué? A ver, ¿por qué claramente en el 22:13 se habla de Jesucristo? Si aquí dice, mira, te leo del 12, dice, claro, asocian la frase también vengo pronto, la asocian con Jesucristo, pero dame un momento, dice 22:12 en adelante, mira, vengo pronto y el galardón que doy está conmigo para cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. ¿Ok? Luego dice en el 14 que él, este que está hablando, el que da autoridad para comer de los árboles de la vida y entrar en la santa ciudad. Entonces, uno se pregunta, ¿podría ser este alfa y omega el Padre? Busquemos otros lugares donde se dijo yo soy el alfa y el omega. Si nos vamos al 1.8 y al 1.11 lo encontramos, pero tenemos que descartar el 1.11 porque es un añadido. ¿Te quedaste tieso? ¿Estás ahí? ¿Se está grabando? Bueno, sí. Sigo por si acaso. Entonces, cuando tú te vas al 1.11 y sale la misma expresión, pero es una mentira, ya tú tienes derecho, para empezar, tienes derecho a dudar de la honestidad de aquellos que quieren hacer del alfa y el omega Jesucristo. Ya tienes derecho a dudar. Porque te están engañando con el añadido del 1.11. ¿Por qué ese engaño? Luego te vas al 1.8 y te das cuenta que allí había un nombre propio. ¿Ya? Porque lo dice Jo-Kyrios. Parece que cambiaron el nombre, que no tenía Jo, obviamente. Lo cambiaron por Kyrios, para que se tradujera Señor. Pero además añadieron en la Reina Valera lo que dice después de alfa y omega, dice el principio y el fin. Y eso no está en los manuscritos. Entonces, ¿por qué me quieren hacer concordar
3 textos, uno de los cuales es añadido. Entonces ya ahí está todo el derecho de uno a darse cuenta que aquí te están mintiendo. Más que dudar, ya uno siente que lo quieren engañar. Entonces uno sigue y dice, en el 12 dice, vengo con el galardón. Oye, el galardón es algo que le paga a Dios a sus adoradores, no Jesucristo a sus discípulos. Creo que es Romanos 2:6 y Hebreos 11:6, entre otros versículos donde se habla que el que paga el galardón es Dios, no Cristo. Entonces, ¿de dónde saca esta persona que aquí claramente se ve que Jesús es el alfa y el omega? Si tú te fijas, mira, voy a meterme en otro tema que no ha sido muy tocado, yo creo que nunca, mira. A ver si lo encuentro aquí, porque todo es como de memoria. Si uno, sería bueno que usaran su Biblia acá. Si uno baja al 16, luego entra Jesús diciendo, yo Jesús envía a mi ángel para darles testimonio de estas cosas para las congregaciones. ¿Ok? Y luego dice Jesús, yo soy la raíz y la prole de David y la brillante estrella de la mañana. Jesús nos dice, yo soy Dios, yo soy el alfa y el omega. Está diciendo claramente lo que sí es Él. ¿Ok? Luego dice, luego de que ahora entra el espíritu y la novia a hacer la invitación, pasamos al 18, donde nuevamente mira lo que leemos ahora. Estoy dando testimonio a todo el que oye las palabras de la profecía de este rollo. ¿Quién es el que está dando testimonio aquí? Perfectamente pudiéramos interpretar que es Jesús en el 16. El que dice yo Jesús en el 16 es el que está hablando en el 18, luego de la interrupción del espíritu y la novia. De modo que Jesús dice en el 18, estoy dando testimonio a todo el que oye las palabras de esta profecía de este rollo. Si alguien hace una añadidura a estas cosas, Dios le añadirá, no yo que soy Dios. Dice, Dios le añadirá a él las palabras que están escritas en este rollo. Y si alguien quita algo de las palabras de este rollo, de esta profecía, Dios, no yo. Dios le quitará su porción de los árboles de la vida. ¿Por qué? Porque en el versículo 14, en el 22:14, el alfa y el omega es el que permite la entrada a comer del árbol de la vida y a la ciudad. En el 22:14. En el 22:14, el que permite la entrada a la ciudad y a comer del árbol de la vida es Dios, el alfa y el omega. Y ahora Jesucristo está dando testimonio de no hay que quitarle de este rollo, porque si no Dios, no yo, dice Jesucristo. Dios le quitará su porción de los árboles de la vida y de la santa ciudad. El que está dando testimonio de estas cosas dice, sí, vengo pronto. Este que está dando testimonio y haciendo la advertencia de no quitar ni añadir es Jesucristo. Y mientras hace la advertencia, él dice, mira, si quitas o pones, Dios te va a quitar la entrada a la ciudad y los árboles de la vida. No dice, yo te la quitaré. Entonces, yo no sé de dónde Hans puede decir, aquí se ve claramente que el que habla en Apocalipsis 22:3 es Jesucristo. No, ahí el que habla es el que tiene la potestad de dar galardón, de permitir la entrada a la ciudad y a comer de los árboles de la vida. Ese es uno que no es Jesucristo, porque Jesucristo da testimonio de que si alguien quita o añade, ese que es Dios, dice Jesucristo, ese que es Dios, alfa y omega, les va a quitar su porción de los árboles de la vida y la entrada a la ciudad. No dice yo se las quitaré. Termino, no sé cómo Hans puede decir, ahí se ve claramente que ese es Jesús, cuando ese es Jehová. De hecho, cuando en el versículo, cuando vamos al capítulo 22, cuando habla Jesús dice yo Jesús. Cuando habla Juan dice yo Juan. Claro, el alfa y la omega ya se ha identificado desde el capítulo 1. No puedes llegar al capítulo 22 y cambiar. Y cuando habla el alfa y la omega dice yo el alfa y la omega o yo soy el alfa y la omega. Evidentemente en esos capítulos vemos hablando a Juan, a Jesús y al alfa y la omega que se presentan como yo soy el alfa y la omega, yo Jesús, yo Juan o yo el alfa y la omega, ¿no? Al final, el que quiere buscar excusas las puede buscar pues, en algún tipo de interpretación personal, pero se alejan de la Biblia. En Apocalipsis 21, cuando habla Jehová como yo soy, como el alfa y la omega, vemos claramente que está citando de Isaías, el que dice que limpiará las lágrimas de los ojos. O sea, vemos claramente que se representa ese alfa y la omega como el propio Dios, el Padre. Bueno, vamos a pasar al siguiente punto y vamos, porque quedan dos... Samuel, pero
Samuel, pero la imagen se quedó pegada o solo a mí me pasa. Te pasa a ti, yo te veo moverte perfectamente. Ah, ya, aquí yo no veo nada, se quedó todo. Entonces, Pero si ya quieres, vemos. voy a poner la siguiente. Si no me, si tú, pero y me dices si ves por lo menos el vídeo. El capítulo y el texto. No, no veo nada. Okay. Proverbios 8. Según Solo el escucho. texto, en el hebreo, en la gramática hebrea, Yahvé, Cananí, Rishit, Darko, Kedempa, Ali, Marashair, Or, ¿Jesús fue creado o es eterno? Bueno, aquí se pone a hablar en lenguas. Este personaje, desde luego, me recuerda mucho a Carlos Blanco, el Carlos Veloz este. Sí, sí, son dominicanos los dos, parece. Sí. Oye, no puede hacer que vea la imagen, que no solo es estoy que escuchando. No sé cómo podría hacerlo. Yo no sé si es por el internet. Yo te veo a ti perfectamente cómo te mueves, tus gestos, todo. ¿Hay un problema si yo salgo y vuelvo a entrar? ¿No puedo hacerlo o no? Sí, si quieres hacerlo, hazlo y sal y vuelves a entrar y ya está. A ver, no te mueves. Ahora sí, mira, giré la pantalla y bastó. Ahora lo vuelvo a girar. Ya. Pues ya ¿En qué estábamos entonces? Del hablante en lengua. En el don de lenguas de Carlos Veloz, que se ha puesto a decir en hebreo. Bueno, la cuestión está que, por ejemplo, cuando cita Justino Mártir de la Septuaginta griega, hablando de la sabiduría, él cita Dios creado. ¿Por qué? Porque en la Septuaginta venía etixen. Claro, a este tipo de personas se les olvidan algunas cuestiones que deberían tener en cuenta. Por ejemplo, los que escriben la Septuaginta unos 240 años antes de Cristo empiezan a traducirla, ponen en ese versículo etixen, creado. Claro, Carlos me lo dice, en hebreo no pone creado. Bueno, el concepto que tenían los judíos que hablaban hebreo, desde luego no como esta persona que no habla bien el hebreo, desde luego entendían que era la palabra creado, ¿no? Y él va y dice, según esto, según lo como hablo yo el don de lenguas mío, aquí pone creado, no sé, me parece un argumento ridículo de estas personas que simplemente intentan, oye, mira lo que soy capaz de decir en hebreo, o bueno, pseudohebreo. No, pero eso fue un disparate. Mira, yo entiendo hasta cierto punto porque yo no soy una persona metida en el hebreo, pero entiendo hasta cierto punto. Por ejemplo, cuando él habló, yo de alguna manera me sonó a Proverbio 8:22. Por eso como él dijo Yahvé, pues me dijo Jehová, dijo Yahvé parece. Yahvé, Cananí, Rashid, Darkod, Kedem, pero después de Kedem, en vez de decir Meaz, él lanza que ni me acuerdo, lanza una serie de cosas hasta termina con la palabra Or. Creo que yo escuché Or, y Or es luz. Entonces yo dije, me fui a la Biblia y dije, pero es que ni siquiera en Proverbio 8:22 habla de luz. Y dije, no, este está inventando de lo lindo, porque ya se entiende más o menos lo que dijo aquí, esto de Canani, Rashid, Darkot, ¿cierto? Kedem, pero después ni siquiera terminó diciendo Meaz. Y siguió con una cosa que no sé si es chino o no sé qué. Ahora, el punto es el siguiente, que supuestamente él está diciendo que eso es un hebraísmo que no indica que hay una creación. Ahora él no tenía para qué hacer semejante ridículo recitando una cosa extraña, cuando sencillamente tenía que haber tomado la palabra Canani y haber preguntado por Canani. ¿Ok? Entonces resulta que Canani es... Mira, no quiero alargarme, no sé cómo hacerlo breve. La palabra Canani está bien cuando es traducida poseer. Ok, pero eso es por implicación. Es decir, antes de la implicancia de una palabra, tú tienes que ver qué significa realmente, etimológicamente y semánticamente. Entonces, cuando tú entiendes la etimología, la semántica del momento, claro, le puedes dar la implicación. Pero la implicación no va primero. Ahora, poseer es la implicación. Mira, vamos al punto. Las distintas palabras que se usan allí mismo en Proverbio, en otros versículos para hablar de Canani, perdón, los distintos pasajes en los cuales se habla de Canani, siempre tiene que ver con una persona que llega a poseer algo mediante adquirirlo.
O sea, una persona adquiere algo que ya existe, lo adquiere mediante comprarlo, por ejemplo. Entonces lo compra, lo adquiere y por lo tanto lo posee. Por implicación lo posee. ¿Por qué? Porque lo adquirió. Entonces siempre que tú veas en Proverbios las palabras Canani, te vas a dar cuenta que en el ámbito humano la persona posee, pero posee porque adquiere. ¿Y cómo adquiere? Generalmente por compra, algo que ya existe. Pero aquí es donde tienen que prestar atención. Mira, Dios, el creador, para poseer, Él no adquiere por compra algo que ya existe. No. Él crea. Entonces, cuando dice allí el texto de Proverbios 8:22, ¿cierto? Canani, Reshit, Darko, Keden, Meas, que en griego los traductores usaron la palabra ektisenme, ¿ok? Está hablando de crear. De hecho, esta palabra ektisenme es de la misma raíz que se encuentra allá en el griego, en Colosenses 1:16, donde está la palabra ctizo, de la raíz ctizo. De ahí viene, ¿cómo sale en Colosenses 1:16? Bueno, se me olvidó, pero es de la misma raíz y aquí en el Proverbio 8:22 está de una manera que dice ektisen. Entonces, y tú vas a Proverbio 1, perdona, Colosenses 1:16 y vas a ver que en español estás hablando de crear. Por medio de él fueron creadas. Siempre que hablamos de ctizo o de ktisen, siempre hablamos de crear, por eso se traduce Jehová me creó. Pero ¿cómo puede ser me creó si esto fue escrito en hebreo? Y en hebreo dice Canani. Y Canani es poseer, sí, pero poseer es por implicación. ¿Y cómo se posee? Mediante adquirir. Pero Dios no adquiere comprando, Dios adquiere creando. ¿Cómo Dios adquirió un hijo? ¿Cómo Dios llegó a poseer a un hijo? La Biblia es clara al decir que lo produjo, lo engendró, para que entonces viniera él a hacer su primera creación, dicho de otra manera, el primogénito de toda la creación. Entonces, hay un desconocimiento muy grande respecto a Proverbios 8:22. Nunca han logrado entender qué es Canani, etimológicamente y semánticamente en el tiempo, porque la semántica cambia también. Y siempre se van a la implicación que es poseer, pero díganme cómo se posee algo. Van a ver en todos los versículos de Proverbios cuando se habla de eso, en el ámbito humano, siempre se posee adquiriendo por compra. Pero Dios no adquiere por compra. Dios para poseer, Él crea. Y la misma palabra la usó en Génesis 14:19. Donde se habla de que Él es el poseedor de cielo y tierra. Dígame alguien, ¿cómo llegó Dios a poseer Canani? ¿Cómo llegó Dios a poseer Canani? O Ektisen, si quieren, los cielos y la tierra. ¿Acaso no los llegó a poseer por medio de crearlos? ¿O es que ya existían desde la eternidad y se los compró a algún otro ser? ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es la idea. Canani siempre es poseer, pero poseer porque se adquiere algo y Dios lo adquiere mediante creación. Por eso los judíos en la Septuaginta tradujeron el verbo ctizo, me, dice el que está hablando allí, es decir, me creó, me produjo. Por implicación, me poseyó. Eso es todo, disculpa. De hecho, es bueno, como dices tú, que hizo es fabricar, crear, ¿no? En Colosenses 1:16. Y desde luego los hebreos, antes de Cristo, entendían que ahí se tenía que traducir como la palabra crear. Por eso pusieron, no sé, yo no lo pronuncio, Benedictsen, ¿no?
Sí, Bueno, vamos a pasar al siguiente punto. Yo creo que ha quedado bastante claro. Y ya, porque yo creo que a partir de aquí, hasta yo he visto 1 hora y media, yo creo que ya pierden totalmente el juicio el tal Gapo este. Y bueno, vamos a ver algunas cosas. Comentamos ya esta parte. La Biblia verde, que dice una cosa, la Biblia negra, que dice otra cosa, y la Biblia gris, que dice otra cosa. Incluso el texto de Juan 17:3 también lo mutilaron. Voy a poner otra parte, pero porque acabas de escuchar que se mutiló Juan 17:3 con el Greber, va a decir ahora. Vamos a poner, y ya desde aquí comentamos lo sí, de esta parte y la otra. qué locura. Son dos dioses según la teología de los testigos de Jehová. Incluso el fundador de los testigos de Jehová, llamado Carlos Russell, enseñaba la Trinidad. Enseñaba la Trinidad en el libro El Misterio Terminado y en el Plan Divino de las Edades. Si ustedes no conocen su propia literatura, lean el Plan Divino de las Edades, cómo Russell enseñaba la Trinidad. Y en ese texto dice que efectivamente Cristo es igual al Padre. Desde luego es sorprendente ver este tipo de personas. Yo desde luego, dice la Biblia que el Dios de este sistema tiene a las personas cegadas. Esta gente se ciega porque quiere y se acabó. Desde luego, bueno, ahora nos darás tu opinión. Russell jamás enseñó la Trinidad, no enseñó la coigualdad entre el Padre y el Hijo. Esta persona dice que tiene, esta persona lo único que se mete en Google y todo lo que... Eso iba a decir yo. San Google. Greber y Juan 17:3, mutilado Juan 17:3. No sé qué versión tiene él. Donde, Oye, pero tiene lógica. Si tuviéramos... Sí, perdona. No, dale. No, tiene lógica que Juan 17:3 dijera tú, nosotros, el único Dios verdadero, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En su cabeza debe de existir eso y a lo mejor considera que Greber falsificó las Biblias y metió tú, el único Dios verdadero, al Padre. En parte tiene hasta casi lógica lo del Gapo este. Bueno, pero déjame decirte que si Gabo tiene razón y efectivamente hemos manipulado el Juan 17:3 por culpa de Greber, entonces todos manipularon por culpa de Greber, porque yo leo que en toda la Biblia dice que Jesús le está hablando al Padre como el único Dios verdadero, ¿cierto? Y que para la vida eterna hay que conocerlo a Él, al Padre como el Dios verdadero y al enviado que es Jesucristo. O sea, ¿qué otra Biblia no dice eso? Porque no sé si tú me entiendes, lo que yo leo en la TNM, en Juan 17:3, yo lo leo en las demás Biblias también. Si aquí tengo una, mira, una que es bien feita, pero que es la única que tengo de la Reina Valera, y dice aquí en el 17:3, mira, a ver, dime tú, ¿qué cosa que está aquí nosotros no pusimos en el 17:3 nuestro, de manera que lo manipulamos? Yo leo acá y dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, singular, no plural, el único Dios verdadero, ¿cierto? Mientras Jesús le ora a su Padre, le dice a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Si es lo mismo, entonces, ¿dónde está la mutilación? Y si es lo mismo esto, por lo que yo leo en mi Biblia, y mi Biblia está manipulada por Greber, y esta dice lo mismo, entonces Greber manipuló todas las Biblias. Es una locura lo que está hablando. Yo creo que el original griego decía que me conozcan a mí, el único Dios verdadero, y a vosotros dos que estáis por detrás de mí, al Padre y al Espíritu Santo, ¿no? Simplemente empieza a soltar veneno. Es católico, que en trance, él dice que es católico en trance, desde luego se le nota lo del trance bastante. El trance, sí. Oye, pero dice que Russell creía en la Trinidad al principio y él dice que tiene los libros allí. ¿Por qué no los muestra entonces? E incluso dice que vio cuando quemaban los libros. No sé, porque dice que ahora nos avergonzamos de los libros de Russell, entonces que lo que hizo la organización fue juntarlos todos y quemarlos. Sí. Yo no sé cuando le quemaron a Arrio los suyos, diría estos los han quemado. A ver, yo hay personas que están engañadas, personas que tienen el corazón mal, duro, lo que sea, pero hay personas de estas que desde luego para mí están satanizadas y que simplemente buscan, leen y estudian solo para atacar a los testigos de Jehová, y este es un claro ejemplo, un personajillo que no vale.
tú ves allí, discúlpame Samuel, pero es que ahora estoy fijándome en la cara de Carlos Veloz, tú te fijas en la cara de ellos y tienen sonrisas complacientes, así como diciendo, qué bien lo que dice, qué bien. Oye, pero es que está diciendo estupideces. ¿Dónde viste que Juan 17:3 está mutilado en la TNM? ¿Dónde viste que la TNM siguió a Greber para mutilar Juan 17:3? ¿Dónde se puede decir que Russell era trinitario? Oye, si Russell fuera trinitario no hubiera tenido problema con los de las otras religiones, pues. A ver. ¿Es cierto? Y si la organización quemó los libros, entonces, ¿por qué se empeña en ir publicando cada vez más asuntos antiguos, incluso online? Es una locura. Sí, ¿no? Es simplemente el veneno que escupen, y yo desde luego el comportamiento que han tenido estas personas en esta charla ha sido penosa y vergonzosa, ¿no? Bueno, entonces el título de la conversación este era ¿quién es Jesús para los testigos de Jehová y para el mundo trinitario? No sé si te gustaría contestar esa pregunta desde las dos ópticas, para nosotros y para ellos, y luego la contesto yo, para nosotros y para ellos. Y antes de contestarla, me gustaría hacer una especie de reflexión, que quizás solamente la van a poder percibir los de mente abierta, porque es tan simple lo que voy a preguntar, es tan simple, pero ni la escuchan ni la van a dejar pasar los que son de mente cerrada. Mira, la cuestión es muy simple. Si Satanás odia a Jehová y odia a Jesucristo, la pregunta es, ¿siempre querrá distorsionar el papel de cada uno de los dos? Sí, siempre. Parte la reflexión. Y aquí están todos de acuerdo, pero en la segunda quizás no. Primera, ¿le interesaría a Satanás rebajar la posición de Jesucristo? Sí, van a decir todos los evangélicos. Y van a pensar que en esa trampa hemos caído los testigos de Jehová. En la trampa de rebajar a Jesucristo. Que ese es el deseo de Satanás. Ok. Seamos razonables, digamos que tiene sentido. Pero sigamos con la reflexión. ¿Le interesaría a Satanás? Ahora hagamos de cuenta que esta otra es la verdadera postura, por favor, por lo menos hagamos de cuenta, ya que para ustedes no lo es. Hagamos de cuenta que esta es la otra postura, la verdadera. ¿Le interesaría a Satanás deformar el papel del Hijo, alzándolo a un papel que no le corresponde, para sacarlo del lugar donde está el leal Hijo de Dios? Sí. Sí, tienen que pensarlo. Satanás no solamente querría rebajar a alguien, sino que también querría poner al nivel del único Dios verdadero, poner a otro para causar problemas, para causar conflicto en el entendimiento de la gente, para que no pase a ellos la iluminación de las gloriosas buenas nuevas del Señor Jesucristo. Porque él no puede eliminar al Señor. Entonces, ¿qué hace? Lo saca de su lugar en las mentes de los incrédulos, porque los evangélicos y católicos son incrédulos, son no creyentes. A veces usamos la palabra creyente, nosotros los creyentes, pero lo usamos de una manera coloquial, pero verdaderamente el que es creyente es el testigo de Jehová. Todo el que no es testigo de Jehová es no creyente. Les molestará, pero esa es la visión nuestra, entérense. Para nosotros ustedes son no creyentes. Entonces, como no puede eliminar al Señor Jesucristo, ni puede impedir que Jehová sea reconocido como el único Dios verdadero, él hace lo siguiente, mira. Imagínate que hay en una plaza grande, hay un elefante, que todo el que lo encuentre y vaya a ese elefante va a adquirir un montón de beneficios. Pero tú eres malo y dices, ¿cómo oculto ese elefante en la plaza pública? No se puede, tú no puedes ocultar un elefante porque no es algo minúsculo. Pero en tu maldad, como no lo puedes ocultar, tú dices, ya sé lo que voy a hacer. Voy a llenar de elefantes la plaza. Así todo el que quiera llegar al elefante indicado no va a saber cuál es, si se va a agarrar a la pata de este, a la cola de este, y van a estar todos confundidos, equivocados. Satanás no podía eliminar, por así decirlo, al gran elefante.
Entonces llenó de otros conceptos cerrados, que un pensamiento, que un atributo, que el Hijo es el Padre, que el Hijo es uno de los tres, que son tres en uno, que el Hijo es Dios, que aunque hay un Dios sobre él, él es el Dios del mismo nivel. Entonces, ¿cómo puede ser del mismo nivel del que está a un nivel superior a él? Es una locura. Entonces, ¿quién es Jesucristo para nosotros? Ahora voy a la pregunta. ¿Quién es Jesucristo para nosotros? Él mismo que declaró, después de todas las explicaciones de Juan, que fueron mal interpretadas aquí, allá, que Tomás, que Juan 17:3, después de toda esa maraña de malas interpretaciones, porque los versículos están allí, pero lo interpretan de una manera que quieren, Juan cortó el asunto al final diciendo, para que crean que Cristo es el Hijo de Dios. Listo. Como dijo Pedro, tú eres el Hijo del Dios vivo. ¿A quién nos iremos, cierto? Tú tienes dichos de vida eterna. Qué bueno es que mi carne y mi sangre te lo haya revelado, Pedro. Como siempre se dice, el Señor Jesucristo no corrigió a Pedro, porque esa era la verdad. Todo ha sido escrito para que creamos que Jesucristo es el Hijo del único Dios verdadero. Por eso que en las cartas paulinas dice el mayor escritor del Nuevo Testamento que tenemos que glorificar al Dios de nuestro Señor Jesucristo. Pero algunos, cerrando los ojos a eso y tapándose los oídos, ellos quieren glorificar a su Dios Jesucristo. Cuando Pablo dice que hay que glorificar al Dios de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, el otro día en un debate, estaba escuchando un debate entre un católico y un protestante, y decía el católico, porque el único Dios que hay es Jesucristo. O sea, la Trinidad ha desformado tanto que realmente solo se enfocan en Jesús como Dios. Realmente el Padre es como una figura retórica y el Espíritu Santo. El único Dios que tienen es Jesús. Y lo otro simplemente es una herencia atanasiana. Porque el trinitarismo realmente se siente unicitario porque es unicitario. Eso, se transforma en unicitario el trinitarismo. Y desde luego para mí, cuando por lo que sea con referencia al título, Jesucristo es el principio de la creación por Dios, ahí se acabó. El que no lo entiendes, no lo entiendas. Es el primogénito, el primer nacido de un grupo de la creación, ¿no? La metáfora que aplica Jesús, el propio apóstol Pablo, ¿no? Bueno, estas personas no entienden que Dios, ¿vale? Lo primero que crea es a su hijo, a su único hijo en ese sentido, y como obrero maestro lo usa para lo que es la creación. Ese amor de lo que siente Dios hacia esa criatura que acaba de crear, porque no, es que es impotente, ha creado un Dios para crear todo. No, eso es lo que te han metido a ti, para intentar enseñarnos a tu único Dios Jesús. No, Dios crea otro ser, que en este caso es Jesucristo, y le enseña, por eso tiene tanto amor, por eso dice la Biblia, tanto amó Dios al mundo que dio lo que más amaba, a esta primera creación, que es a la que usa para crear todo lo demás. Y siente amor por él, claro que siente amor por él. Este es mi hijo el amado, ¿no? Al que yo he aprobado. Y bueno, nosotros tenemos un solo Dios el Padre y un solo Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dice que si queremos adquirir la salvación, tenemos que reconocer a Jesús como Señor, no dice como Dios. Y ellos no lo reconocen como Señor, lo reconocen como Dios. Y luego dice que Dios lo resucitó entre los muertos. Y esta gente dice que Jesús se autorresucitó, porque realmente no murió, perdió la carne, ¿no? Entonces, para nosotros... Ojo que incluso a Juan 2:19 ellos dicen que Jesús levantó su cuerpo. No sé dónde estaba el Jesús muerto, que estando muerto en realidad estaba vivo y levantó su cuerpo. O sea, es como que solo estuvo muerto su cuerpo. O sea, es una locura. Parece que no tuvieran la capacidad de pensar. Claro. Luego, por ejemplo, Colosenses dice que en Jesucristo está toda la cualidad divina para cumplir un propósito, reunir consigo mismo las cosas en los cielos y en la tierra. Ese es el propósito que tiene el Jesucristo bíblico. Sin embargo, el Jesucristo de la Trinidad nos cuentan, porque es incomprensible lógicamente, de un Dios que está embarazado, pero embarazado desde la eternidad, porque suelta a un hijo engendrado desde la eternidad. Y luego la unión de esos dos hace que salga la tercera persona de donde proceden entre ellos dos. Pues claro, tiene que existir esa unión de entre ellos dos para que salga desde la eternidad también el Espíritu Santo. Entonces tenemos un Dios embarazado
y un Espíritu Santo esperando a que salga el Hijo pero desde la eternidad todo, ¿eh? Son eternos los tres. Samuel, pero a que no sabes de dónde sacan el concepto del engendramiento eterno. Todo, la verdad es que Valentín el gnóstico, yo no sé. Ya, pero está bien, no, si eso yo también te lo voy a entender bien, pero usando la Biblia, ¿sabes de dónde? Porque aquí viene la ironía. Lo utilizan de Proverbios 8, 22 en adelante, donde dice, eternamente fui engendrada, algo así. Claro. O sea, mira, los que dicen que allí no se habla de Cristo, pues es una locura. Los que dicen que allí no se está hablando, sino que de la sabiduría, resulta que después recurren a ese versículo para hablar del Hijo eternamente engendrado. Es que dan ganas de decirle, oye, agarrarlo de acá y decirle, oye, puedes ponerte de acuerdo, por favor, de una buena vez. El católico, bueno, el trinitario duerme en una cama de 2 metros y tiene una sábana de 80 centímetros. ¿Cuál es el problema? Que cuando tiene frío y tira para un lado, deja la otra parte de la cama vacía. Cuando tira para el otro lado, deja otra parte vacía. ¿Por qué? Porque la medida es inexacta. Tú necesitas una sábana de 2 metros para una cama de 2 metros. ¿Qué es lo que le pasa al mundo trinitario? Que no es capaz de, si tiran de un lado, lo dejan del otro. Por ejemplo, cuando dicen, porque Génesis 1:28 dice, cuando dice hagamos, y te dicen, claro, tenía que haber por lo menos otro que tenía la misma autoridad. Sin embargo, en el 3:15 que dice que Dios, el que dijo hagamos, ¿qué le dijo dice, porque él, pero no decíais que trabajaba en una unidad con el hagamos, cada de repente en el Génesis 3:15 dice ya cambia y dice él te magullará. Hombre, lo lógico es que nosotros te magullaremos. O por ejemplo, cuando vas al Salmo 111, que te dice, siéntate a mi diestra. ¿Cómo que siéntate a mi diestra? Si es el mismo que estamos hablando, que es el que hagamos. Estamos unidos, somos uno solo. No puede haber uno, siéntate. No, tienes que hablar siempre. Si tú dices que desde el 1:28 de Génesis 1:28, ya, o 1:26, no recuerdo bien, ya se dice que ese Dios habla en plural, no puede de repente hablar en singular. Exacto. Y es lo que le pasa al mundo trinitario, que de repente tiran de un lado, pero dejan vacío al otro, ¿no? Claro. Y en línea general, es como que Dios, la sustancia completa de Dios, componiendo a los tres en completa unidad, de pronto estuviera hablando siempre aquí en plural, porque aquí están los tres, y de pronto como que dijera, oye, hijo, ¿estás aquí o estás afuera? Para ver si hablo en plural o hablo en singular de aquí para allá. Porque a veces habla como teniéndolo dentro, la totalidad del Dios Trino, y de pronto el Dios Trino habla como si en realidad el Hijo estuviera fuera de la totalidad allá y se le dirige. O sea, es una locura. Pónganse de acuerdo dónde está. Es como, por ejemplo, cuando dice Deuteronomio 6:4. No, Ejat, es plural, son tres personas. Porque lo dices tú, venga, vale. Vamos a aceptar por un momento que el Dios de Deuteronomio 6:4, ese Jehová, es la pluralidad de tres personas Dios. Venga, vale, lo vamos a aceptar un momento. Sin embargo, ¿cuál es el problema? Que de repente se dice en la Biblia que Dios, que Jehová, no puede mutar. Entonces tú tienes un solo Dios de 3 personas que no puede mutar. Sin embargo, ahora vemos que Jesucristo viene a la tierra y se sube un cuerpo celestial arriba. Ese Dios de 3 personas, solo espíritu, ahora es un Dios de 3 personas y uno tiene carne. ¿Mutó o no mutó el Dios de Deuteronomio 6:4? Le salió un juanete. Le salió un cacho de carne. Y luego surgiría el tema de decir, en ese único Dios de 3 personas que eran 3 espíritus, no tenían cuerpo, eran simplemente formaban un solo Dios. Sin embargo, ahora uno coge un cuerpo. Ahora tienes un Dios de 3 personas que uno tiene cuerpo, pero el Padre y el Espíritu Santo, ¿qué es lo que tienen? Porque solo forman un solo Dios espiritual. Ahora tenemos al mega Jesús que se han inventado, que tiene un alma inmortal o un espíritu, no sé lo que tiene, más su cuerpo que forma parte de ese único Dios, donde los otros no sabemos ni lo que tienen, porque no sabemos si es un solo espíritu o un solo espíritu que formaban 3 espíritus. Porque claro, esas cosas no han sido capaces de explicárnoslas. Y ahora resulta que tienen un Dios que ha mutado, pero el Padre y el Espíritu Santo no sabemos muy bien lo que son. Sin embargo, de Jesús sabemos que está a la derecha de ese Dios, sin embargo, forma parte de ese único solo Dios. Esa es la creencia de la tierra que han encontrado estas personas en la Biblia. Claro, lo han encontrado sumando lo que les ha dado la gana, no porque se hayan ido a la simplificación. O sea, la Biblia dice un solo Dios, el Padre. No sé. Sí. En ese tema del
en ese tema del Deuteronomio 6.4, del famoso Ejad, que Ejad simplemente es uno. Pero ellos dicen que es unidad compuesta y se basan en Génesis 2.24, donde, ¿cierto? Dos, Adán y Eva, forman un Ejad, ¿cierto? O sea que Abraham también era un solo Ejad, dice Abraham era uno solo. Y luego, por ejemplo, cuando dice un solo idioma, una sola, ¿no? Entonces, claro, ahí qué pasa, que ahora... Es bueno dejarlos y aceptarle el argumento por un momento. Génesis 2.24, entonces, lo que respalda su entendimiento del Ejad en plural allí en Deuteronomio 6.4. Bueno, pero tienen un tremendo problema porque Génesis 2.24 presenta también el verbo, el verbo de la frase, no hablo del verbo Cristo, hablo el verbo de la frase, lo presenta en plural cuando dice, y los dos, fíjate, serán, ¿cierto? Serán, o hagámoslo más presente, los dos son una sola carne, un Ejad. Algo parecido al texto inventado de 1 de Juan 5.7, donde dice, y los tres son uno. ¿Recuerda ese texto inventado de 1 de Juan 5.7? Hay tres que dan testimonio, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y estos tres son, fíjate cómo el plural, son, no dice es, dice son uno. Entonces, cada vez que hay un uno compuesto, incluso en ese texto inventado, siempre el verbo que está allí participando va a ser plural, tanto en el presente o en el futuro, tanto en el sentido de son o serán. Pero siempre... Debe ser uno son. Claro, entonces por eso que tú en Génesis 2.24 lees que los dos, Adán y Eva, serán. O sea, en el presente son. Pero cuando tú te vas a Deuteronomio 6.4, se lee, por lo menos en la Biblia española, Jehová nuestro Dios uno es. No se habla de que no se mencionan ni componentes ni el verbo en plural son. Ya, ni serán, ok, pero tampoco son. ¿Por qué? ¿Por qué se traduce con el verbo es? ¿Ya? Porque, ojo, que hasta en el texto añadido de 1 de Juan 5.7 se usa el verbo en plural. Y estos tres son uno. Y en Génesis 2.24, hablando del Ejad, ellos dos son, plural, una sola carne. Pero encontramos que en Deuteronomio 6.4 no está el verbo ser en plural, en el sentido de son. Entonces, esa invención mental que tienen ellos aquí, de que en Deuteronomio 6.4 ven una pluralidad, señores, no está amparada ni siquiera por un detalle específico de componentes, ni mucho menos por un verbo que esté siendo utilizado en plural. Así que no hay pluralidad. Sí, no, de hecho, como decía Ireneo de León, si Jesús, los profetas o los apóstoles hubieran enseñado un Dios fuera del Padre, desde luego hubieran fracasado. Y es lo que le pasa a la Trinidad si realmente la Trinidad fuera cierta, que hubieran fracasado. Por ejemplo, la Biblia dice que Jehová, o como lo quieran llamar, Yahvé, este es mi nombre para siempre, para siempre. Ya resulta que Jesús dice, he dado tu nombre a conocer, no tu nombre, es el nuestro. He dado nuestro, no el tú. O sea, resulta que es que nunca saben explicarse. Cometen errores gramaticales uno tras otro. El apóstol Pablo diciendo, porque Dios y nuestro Señor Jesús, ¿cómo? ¿Pero cómo que Dios? Si Dios es la forma de ese Dios, de un solo ser con tres personas, ¿por qué sacas a Jesús de la ecuación? O cuando dice un solo Dios el Padre, no es un solo Dios el Padre, un solo Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, de donde proceden todas las cosas. Así tenía que haberlo dicho. No claro. Un solo Dios el Padre, porque estarías engañando. Es como que tú vas por primera vez al colegio y te ponen a escribir una oración
referente a lo que estamos hablando, y cada vez que le escribes vendría la profesora a corregirte. No, hijito, usted no tendría que haber escrito y serás, porque como usted está incluido tendría que haber escrito seremos, y le corrige ahí a uno el cuaderno. Porque uno tiene que, si uno está hablando de algo en lo que uno participa, debiera involucrarse. Pero Jesucristo generalmente se excluye dentro de lo que es el Dios verdadero. Vendría la profesora a decirle a Jesucristo en el colegio: no, hijito, mire, lo que tiene que hacer usted aquí es escribir no de ti, sino de nosotros. Ve, aquí le vamos a corregir de nosotros. ¿Tú te imaginas a Jesucristo siendo corregido por una profesora por el hecho de que constantemente escribe mal lo que tiene que comunicar? Aunque no sea él el que está escribiendo en realidad, porque sabemos que es Juan, pero estamos haciendo aquí el ejercicio nada más. Sería una locura, ¿te das cuenta? ¿De dónde tanto error? Y serían como tal incapaces de transmitirnos una realidad. Es cierto que en el cielo como tal no hay un trono donde se sienta Dios. Entendemos que es donde está el poder, la autoridad, lo que sea. La cuestión está que tú puedes transmitirme una realidad para que yo la entienda. Si tú me hablas de dos tronos y que Jesús se sienta a la derecha del trono de ese que llamamos Dios, ¿yo qué veo ahí? En mi cabeza me imagino un ser sentado en un trono, que Jesús llega y se sienta en el otro trono. Entonces yo veo dos seres. Cuando Esteban dice que se llena del Espíritu Santo y de repente dice que ve a Dios y a la derecha a Jesús, o a Jesús y a la derecha a Dios, claro, tu mente, ¿qué te está transmitiendo el que escribe? Está hablando de dos seres diferentes. Y nunca de tres. Claro, si tú me quieres transmitir algo para que yo lo entienda, me tendrás que poner otros ejemplos. Me tendrás que decir porque que Esteban se llenó, que Esteban, yo qué sé, bueno, se llenó, no. Esteban recibió al Espíritu y de repente pues vio en su trono a Dios, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y hablar en ese sentido. Y así sí que llegaremos a entender, pues oye, tiene que haber, si cada vez que habla la Biblia de un Dios que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tienen que ser el mismo ser. Y yo llegaríamos a esa conclusión. Pero la locura que te dice un trinitario es que Esteban no vio al Espíritu Santo, sino que vio solamente a dos porque el Espíritu Santo estaba en él. Pero eso es una locura porque ellos supuestamente creen que el Espíritu Santo es Dios omnipresente. Entonces, ¿qué más da el hecho de que Esteban esté lleno de Espíritu Santo? Eso no significa que el Espíritu Santo no pueda ser visto en la unidad de Dios, porque para ellos es omnipresente. De hecho, en el momento en que el Espíritu Santo estaba en Esteban, también estaba en los demás discípulos de Jesucristo. ¿Por qué no? Entonces, si puede estar en uno y puede estar en otro, ¿por qué no puede estar en el cielo para ser visto? Pero no es visto. Tampoco Daniel lo vio cuando presentaron al Hijo del Hombre ante el anciano de días, que es Jehová. ¿Dónde está la tercera persona? ¿Dónde está la tercera persona cuando el Cordero toma el rollo del que está sentado en el trono? ¿Por qué de nuevo dos? ¿Y por qué al final del capítulo 6, versículo 17 de Apocalipsis 6, 17, dice que la gente en el fin sufrirá la ira de ellos dos, del que está sentado en el trono y del Cordero? ¿Por qué no la ira de la tercera persona? Es que yo creo que no se llevan bien, porque cuando dice Jesús y vendremos, y vendremos los dos, siempre le dejan fuera al pobre. Y luego cuando, por ejemplo, en Apocalipsis dice porque reciban la gloria, el poder, la honra y tal, pero habla del Padre y del Hijo. Oye, el Espíritu Santo, ¿qué pasa? ¿Que no puede recibirlo también? Es que el Espíritu Santo dentro de la Trinidad está como si no tuviera, bueno, no tiene nombre, no tiene trono, lo tienen apartado. Bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesucristo. Y el Dios y Espíritu Santo no es bendito. O sea, ¿por qué? Porque solamente es bendita la primera persona como Dios de Cristo, y yo no sé si también es bendita la tercera persona como Dios, o la tercera persona está también debajo del Padre. O sea, ¿por qué ni siquiera la mencionan como bendita o como dependiendo de Dios? O sea, no capto dónde queda el Espíritu Santo como tercera persona. Nunca sale en la foto. Nunca, siempre se queda fuera del diálogo, del evento, del compartir. De hecho, tú, desde un punto de vista lógico, como ahora viene el Espíritu Santo y será el ayudante que manda Jesús, ahora se entiende que se queda el Espíritu Santo para tomar decisiones, ¿no? Ahora resulta que cuando va Pablo, va Pablo y recibe la visión y tal, claro, es Jesús
pero ¿para qué Jesús? Si ya estaba el Espíritu Santo. Es como diciendo, espera, Espíritu Santo, tú no, déjalo. Va, ahora bajo y otra vez Jesús. No, si ya habías dicho que mandas un ayudante, que es la tercera persona, pues debería de ser esa tercera persona la que haga ese tipo de trabajos. Sin embargo, vemos que no, que para el caso del apóstol Pablo es Jesús el que se le presenta y le dice lo que le dice, ¿no? Claro, lo lógico es que hubiera sido el Espíritu Santo. Sin embargo, el Espíritu Santo, como no es una persona, no podía hacer ese trabajo en ese momento. Y desde luego es lo que estamos hablando, que el Espíritu Santo en la foto no va a salir jamás de esa óptica, ¿no? Claro. Siéntate a mi diestra, le dice el Padre a Jesús. Yo no sé si el Espíritu Santo también invitó a Jesús a sentarse a su diestra, o lo invitaron a él a sentarse. No sé si él invita o es invitado, porque yo no veo ni que invita ni que es invitado. Pero es que no aparece en el Salmo 110.1, ni en las citas que se hacen de ese Salmo en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿él invita o fue invitado? Si es que ninguna de las dos. Desde luego que no. Voy a buscar una foto para ver si hablando del tema de las fotos, yo creo que con esta nos va a valer. Porque has dicho eso que me ha parecido interesante, el que el apóstol, que no sale en la foto, ¿no? No solo no sale en la foto, sino que le han usurpado totalmente, la posición, ¿no? A ver si soy capaz de poner una foto aquí. Me va a llevar unos segundos. Porque ya con esto nos vamos, porque si no se va a hacer muy largo el vídeo. Ya con esto nos vamos. No, pero era para poner esta foto. Lo que pasa es que tengo que crear un PDF. Pero la cuestión es esa, ¿no? Que incluso cuando vamos al catolicismo romano, pues nos vemos claramente que al Espíritu Santo no solo lo sacan de la foto, como dices, como has comentado tú, sino que lo han sustituido. Y lo han sustituido por algo gnóstico, ¿no? Que es a lo que yo quería ir, ¿no? Vamos a poner la foto. Vamos a ver si la pongo. Así que yo me senté con mi Padre porque vencí, dice el Señor Jesucristo. Pero no se sentó con el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué onda? O sea, tenía que haber dicho también me senté con el Espíritu Santo. O nos sentaremos los tres, pero siempre queda. Aquí se ve, en esta la ponen a María en el centro, a esos tres, pero bueno, a veces ponen a María sentada a la derecha de Dios, o sea, a la derecha de Jesús, estaría Jesús sentado a la derecha de Dios y a la derecha María. O sea, María ha sustituido al Espíritu Santo. Pero es curioso que cuando vas al mundo gnóstico, ellos tenían ese concepto de que la sabiduría, la tercera persona era la madre de Dios, la madre de Jesús o de Dios, o que era la madre, ¿no? Y al final han conseguido volver a la Trinidad original, a la Trinidad pagana de antes del cristianismo, que era el Padre, el Hijo y la Madre. Al final, el Espíritu Santo sí, lo han colado, pero porque necesitaban una tercera persona. En este caso, para el catolicismo es María, ¿no? Quería acabar con eso. Llevamos 1 hora y 42 minutos, así que si te quieres despedir, ha sido un placer tener esta charla con... Igualmente, oye, yo quisiera hacer si alguien ve este vídeo hasta este punto, quisiera hacer como una petición en toda la buena onda del mundo a los evangélicos, católicos, lo que sea, que si en alguna oportunidad quieren hablar con los testigos de Jehová, que por favor usen argumentos nuevos, porque presentan cosas que ya fueron refutadas. Por ejemplo, eso de Greber, eso de Juan 1.1, en fin, o sea, que Russell, oye, uno dice, pero si eso ya lo hemos explicado muchas veces y se lo hemos demostrado, lo hemos dejado claro, entonces, que el día de mañana venga alguien de nuevo a decir que Juan 1.1, que Juan 20.28, que Tito 2, oye, pero es que ya hasta cuándo, si ya se le ha demostrado. El problema es que llegan acá casi como con una sensación de ellos, donde vienen a abrirnos los ojos. Vienen a abrirnos los ojos de algo que no hemos visto nunca.
Y al final hemos terminado siendo nosotros los que le abrimos los ojos a ellos, mostrándole que están equivocados, ya sea en la malinterpretación de la Biblia, en su San Google, en haber leído información apóstata, en fin, o sea, para mí no es agradable ponerme frente a alguien para que de nuevo me diga que Juan 20:28, que Juan 1:1, que Tito 2:13, que como si no lo hubiera hablado nunca. No, yo no guardo archivos de nada, pero a veces si los tuviera me darían ganas de decirle, toma, ahí está lo que ya le dije a otro. Porque para volver a decir lo mismo no tiene sentido. Es decir, termino con esto, el evangélico, generalmente el católico es un poco más perdido todavía, pero el evangélico comúnmente cree que viene con la revolución de todos los tiempos para poder aclarar lo que es la verdad, y siempre viene con las mismas torpezas. Por eso que se hace incómodo de hablar con ellos. Me despido. Chao. Pues ha sido un placer y bueno, pues hasta aquí el vídeo y ojalá toquemos otro día algún otro tema. Un saludo para todos.